la Iglesia Bautista del Faro. Qué bueno tenemos aquí otro estudio más. Así que vamos a empezar rápidamente con las preguntas que tuvimos de la semana pasada. Dice así: ¿cuál es el capítulo que todos sus versículos terminan con la misma palabra? ¿Cuál es el capítulo que todos sus versículos terminan con la misma palabra? La respuesta es el Salmo 136. Es el Salmo 136. La otra pregunta: ¿cuántos sellos menciona el Apocalipsis? ¿Cuántos sellos menciona el Apocalipsis? Menciona 7 sellos. Eso está en Apocalipsis 5:1. Las preguntas para esta semana son: ¿qué no comieron ni bebieron los israelitas durante 40 años en el desierto? ¿Qué no comieron ni bebieron los israelitas durante los 40 años en el desierto? ¿Okay? La otra pregunta es: ¿cómo se llamaba el hombre a quien el apóstol Pedro le cortó una oreja? ¿Cómo se llamaba el hombre a quien el apóstol Pedro le cortó una oreja? Se hacen esa pregunta: ¿cuál fue el primer torero, verdad, en la Biblia? El apóstol Pedro. Ya se las di la respuesta. Ok, bueno, vamos a empezar en esta mañana. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a poder entender, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar en esta hora y poder no solamente oírlo, sino ponerlo por obra. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por cada hermano que pone su tiempo, Señor, para estar viendo este estudio, Señor. Yo no soy nada, quítame de en medio, Señor, que tú seas glorificado, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender las verdades que tú tienes para nosotros, Señor. El Espíritu Santo que nos ayude a poderlas entender todo lo que nos vas a hablar, Señor, y a ponerlo por obra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, ¿ok? Como ven, la semana pasada estábamos tratando acerca de los temores del cristiano, y vimos la semana pasada acerca de temor a los enemigos, y vimos el temor a la inseguridad, a todas las circunstancias que rodean, acerca de que no tiene uno seguridad. Mucha gente no tiene seguridad, muchos cristianos están inseguros, y esto habla un poquito también, ¿verdad?, acerca de que a veces no tenemos para cosas materiales o alimento. Entonces ahí vimos la semana pasada todo esto. Ahora vamos a ver, vamos a hablar que hay otro gran temor, el cual hay muchos cristianos que también lo tienen. Lo vimos en el mundo, la gente tiene este temor, pero vamos ahorita que esto está afectando a todos, no solamente a gente que no es cristiana, sino a muchos cristianos también. Y esto es donde vamos a tocar tal vez vamos a tocar un poquito de esas emociones, eso que muchas veces nos duele, que es el temor a la soledad. Voy a tocar esas cuerdas frágiles muchas veces, que es el temor a la soledad. Ahora, la soledad, hermanos, es algo muy terrible muchas veces cuando uno no se agarra de las manos de Dios. La soledad nos habla un poquito acerca del abandono, y nos habla muchas veces de personas que han perdido o que hemos perdido algún ser querido, y es cuando nosotros entramos muchas veces en la soledad, que esa soledad después se vuelve una presión, se vuelve algo lo cual nos está afectando totalmente. Es algo tan emocional la soledad, que si uno no se pone en las manos de Dios, le va a afectar por el resto de su vida. El temor a la soledad muchas veces, como les digo, y ahorita el tiempo que estamos pasando con esta pandemia que estamos pasando, hay muchas personas y muchas familias que han perdido sus seres queridos, padres que han perdido sus hijos que han perdido sus padres, tíos, abuelos, muchos seres queridos que han partido con el Señor. Y ahorita es cuando muchos cristianos están cayendo en el temor a la soledad. Ahora, eso es terrible y es muy duro, hermanos, es muy duro. Y si una persona ahorita está pasando por esa situación, sabemos que es muy difícil y solamente Dios nos puede ayudar. Y eso podemos tomar un ejemplo ahí
hasta el mismo Adán, desde la época cuando fue la creación, el mismo Adán nos da un claro ejemplo cómo él se sintió que en soledad y abandonado. Fíjense bien ahí en Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí claramente estamos viendo cómo Adán, él tenía un perfecto compañerismo con el Señor. La soledad es terrible, hermanos. Todo ser humano y toda persona necesita tener acompañamiento, necesita tener comunicación. Una persona que está sola no se encuentra muy bien de su corazón. ¿Por qué? Porque necesita compañía. El mismo Dios dijo ahí en Génesis, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad es tan terrible, hermanos, y como aquí el mismo Adán dijo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él tuvo miedo, ¿por qué? Porque él había perdido la perfecta comunión con Dios. ¿Y ahora qué? Se sentía solo. Claro que tenía a su esposa, claro que tenía esa compañera, pero se había él roto la relación que tenía con su Dios. Y eso le llenaba un hueco de tremenda soledad en su vida espiritual, porque había perdido esa relación que él tuvo con Dios. Ahora, fíjense bien, el sentirse solo y abandonado y estar en soledad, hay mucha gente que lo puede llevar a que muchas veces lo lleva a tomar la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque se sienten en soledad, se empieza a deprimir la persona y es algo tan terrible, hermano, cuando uno se encuentra en esa situación emocional que solamente Dios nos puede ayudar. Y para eso estamos aquí, para aprender de la palabra de Dios. Tanto le puede afectar a usted como me puede afectar a mí, claro. Todos hemos tenido y hemos pasado esa situación de, tal vez tú ahorita estás pasando esa situación, hermano, que se te murió un ser querido, te sientes abandonado, te sientes solo, te sientes que nadie te comprende, pero vamos a ver en la palabra de Dios cómo la palabra de Dios nos va a ayudar en eso. Ahí vamos a ver un ejemplo de Josué. Como ustedes conocen a Josué y saben la historia, Josué era el ayudante, ¿verdad? Que era el ayudante de Moisés, ese tremendo líder. Josué siempre andaba con él cuando fue este Moisés, cuando le dieron las tablas de los 10 mandamientos, entonces él fue con él. Él estaba tan cerca del siervo de Dios que él nunca por su mente pensaba que un día este siervo de Dios ya no iba a estar más con él, ahí con él. Entonces Josué, al ver que Moisés había muerto, al ver ese pueblo que estaba en busca de un líder, de alguien que continuara, ¿verdad? Que continuara el liderazgo, y Josué se sintió solo, abandonado se sintió. Hubo un hueco de liderazgo en ese tiempo que decía Josué, yo no puedo, necesito a Moisés, necesito ese siervo de Dios, el que me animaba, ese siervo de Dios al cual yo lo seguía, al cual yo aprendía de él, pero Dios ya estaba y había preparado a Josué para esta obra. Y él tal vez fue con Dios y le dijo, ¿verdad? Que él mismo le dijo, Señor, yo no puedo. Pero vemos ahí en Josué 1:9 que el mismo Dios le dice a Josué, él estaba temeroso porque estaba solo. Ya no iba a estar ahí Moisés para que lo aconsejara, no estaba Moisés para que él le pudiera ayudar en los problemas que tenía este pueblo. Y este pueblo de veras era una tremenda responsabilidad a la cual había quedado Josué. Y hay muchos cristianos que tal vez Dios nos ha llevado a tener esa responsabilidad. Tal vez el líder que estaba ahí contigo, tal vez el pastor que estaba ahí contigo, tal vez aquel hermano que te ayudaba ya no va a estar ahí, pero Dios te dejó a ti, te dejó capacitado para hacerlo. Dios te preparó y ya no debes de sentirte solo, porque aquí el mismo Josué recibe la palabra del Señor que dice así en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces. Y fíjense bien, dice, seas valiente, no tengas temor, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le estaba diciendo, mira, yo sé que Moisés es el líder, el cual todos lo seguían, el cual todos oían lo que él decía, ahora ya no está.
pero tú no estás solo. Dios está contigo. El mismo Dios le está dando esa promesa a Moisés, y esa misma promesa que le hizo a Moisés está viva hoy en día para cada uno de nosotros que nos estamos sintiendo tal vez en esa situación de sentirnos solos. Y no estamos solos, Dios está con nosotros y nos mandó un consolador que es el Espíritu Santo. Dice ahí en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios nos dejó el Espíritu Santo para que esté ahí con nosotros, así que nunca más debemos de sentirnos solos ahí en esa soledad que nos agobia, en esa soledad que a veces nos lleva a deprimirnos, nos lleva a querer muchas veces Satanás, a meternos esas ideas, o alguien, el mundo o gente que te quiere meter esas ideas que estás solo, ya no tienes a nadie, ya estás abandonado, mira, ni Dios está contigo. Eso fue lo que le pasó a Job también. La esposa de Job le dijo, renega de Dios, y muérete, maldice a Dios y muérete. Pero no, hermano, Dios está con nosotros y nos mandó el Espíritu Santo. Claramente ahí lo dice, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos va a ayudar. En 1 Corintios 6:19 dice, ignorados que vuestros cuerpos es templo, no ignoremos que vuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y es la promesa que Dios nos dio para que nos pueda ayudar a manejar esa situación, a pasar ese tiempo tan difícil. Yo sé que es muy duro cuando uno pierde un ser querido, cuando uno está en ese callejón que a veces tú no hay salida, cuando uno piensa que la oscuridad está ahí en densa oscuridad y no hayas para dónde ir, pero hay siempre un camino, hay una salida, y es Dios a través de que el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Dice ahí en 1 de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios, Dios y Dios en él, en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu Santo que nos ha dado, Él está en nosotros, hermanos. Es una tremenda promesa que tenemos. Has perdido a tu esposo, has perdido a tu esposo, un hijo, una hija, un familiar querido, un gran amigo. Sabemos que es difícil, sabemos que no podemos lidiar solos. Solamente el Espíritu Santo que nos manda Dios es el que nos va a ayudar. No estamos solos para manejar esa situación. Dice ahí también en el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de contrito espíritu. Dios está ahí cerca, hermanos. Dios nunca nos abandona, nunca. Dice ahí, el Señor está cerca, ahí está. No pienses tú, hermano, que cuando estés en esa situación vas a estar solo. Dios está ahí juntamente con nosotros. Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí claramente dice, tú estarás conmigo. La soledad es muy dura, hermanos, es difícil, pero tenemos una tremenda ayuda que el Señor nos la ha dado a través de ¿qué? De su palabra y del Espíritu Santo. Dice que mora en nosotros. Es duro para una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Tal vez tú que me estás escuchando no tengas a Cristo en tu corazón. Te hago a ti esta pregunta. Si tú murieras hoy, ¿estarías 100% seguro de que irías al cielo? Tal vez estás en esa soledad, pero nada te va a ayudar. Puedes ir al licor, puedes ir a las drogas, puedes ir a lo que tú quieras, a la diversión, que solamente va a ser algo pasajero, te va a hacer olvidar eso, pero solo Dios es el que nos puede ayudar a nosotros a vencer eso que es la soledad, a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos hace ver que Dios está tan cerca de nosotros que Él nunca jamás, hermano, nunca jamás nos abandona, nunca nos abandona. Como te digo, la soledad es como un cáncer, te puede carcomer si estamos ahí, si abrazamos esa emoción que nos deprime, que nos
apachurra, que nos debilita, a veces en tu ministerio, a veces en lo que Dios te ha dado. Y es duro, hermanos. A veces hemos conocido grandes varones de Dios, grandes pastores que han perdido sus esposas, y es duro y terrible para ellos. Hay una tremenda soledad, un tremendo hueco que nadie lo puede llenar. Solamente Dios es el único que les puede ayudar a cada uno de nosotros a vencer esa tremenda y dura situación que es la soledad, hermano. La soledad es tan terrible, hermanos, como también vemos en la palabra de Dios que nos habla claramente acerca de la soledad. Y la soledad en el mundo es terrible. Te lleva la soledad muchas veces que al vicio, al licor, a la cerveza. ¿Por qué? Porque no hay una salida, no hay un camino, solamente eso. Pero el Señor nos está dando el camino que es seguro. ¿Cuál es? La palabra de Dios, y reconocer que Él siempre, siempre, hermanos, siempre está con nosotros. Vamos a ver otro punto. El gran temor que muchos tienen también es el temor que al fracaso. Y este temor al fracaso es a muchos cristianos, a grandes hombres que Dios iba a usar y Dios quería usar, han quedado tirados que en el temor del terrible fracaso. Van fracasados antes de intentar la obra de Dios que Dios ha puesto en sus manos. Ya van con ese fracaso. ¿Por qué? Porque van con ese temor. Hay tantos líderes, tantas personas con tremendos talentos que Dios puede usar y que Dios los tiene ahí para ser tremendamente usados en la obra de Dios. Pero ¿qué pasa? El temor al fracaso los está deteniendo y los está debilitando. Tanta gente está cayendo. ¿Por qué? Por el temor al fracaso. Ahora, no solamente en tu ministerio, también en tu vida familiar tienen temor al fracaso, temor a una relación, temor a no asociarse con alguien. ¿Por qué? Por temor a fracasar. ¿Cuánta gente ha quedado ahí? ¿Por qué? Por temor a fracasar. Nunca pueden ellos experimentar tremendas victorias. ¿Por qué? Porque están yendo al fracaso con ese tremendo temor que no los deja mover, los inmoviliza. Que el fracaso te va a apartar muchas veces de hacer grandes cosas para el Señor. Y hay grandes hombres que quedaron ahí. Vamos a ver en Hechos, fíjense bien, en Hechos 15:37, vamos a ver en el libro de Hechos 15:37, nos habla un ejemplo de alguien que nos puede ayudar para que nosotros no caigamos en ese tremendo error del temor al fracaso. En Hechos 15:37 al 39, Hechos 15:37 al 39, dice ahí la palabra de Dios. Y Bernabé quería que se llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Ahora vamos a ver aquí, fíjense bien, el gran tremendo problema que había con estos apóstoles, estos grandes hombres misioneros de Dios, que era Bernabé y el apóstol Pablo. Hubo un tremendo problema porque Bernabé se cree que tenía este sobrino, el cual se llamaba Juan Marcos. Este muchacho se cree que era un joven en la obra de Dios. Él estaba entusiasmado, él estaba con gran emoción, viendo cómo el apóstol Pablo y Bernabé habían viajado, habían ido a abrir nuevas obras allá, como la obra misionera. Él estaba ¿verdad?, en su primer amor, tal vez Juan Marcos, diciendo: yo quiero ir también. Y fue en un viaje con ellos,
pero dice aquí en la palabra de Dios, ahí en el 36 dice que hubo un desacuerdo porque él regresó. Él se regresó, ya estando ahí en la obra misionera, él se regresó, pensaba que era muy fácil, él pensaba que era diferente, y Juan Marcos se cree que es un joven, él regresó, como comúnmente decimos en México, se rajó, ¿verdad? Y regresó. Entonces ahora están pidiendo, bueno, vamos a llevar a Juan Marcos, dijo Bernabé, se cree que era sobrino de él, y dijo Pablo, no, yo no lo quiero llevar. Porque él ya una vez nos dejó ahí en el camino, nos dejó ahí con la obra de Dios, y otra vez, ¿qué tal si él se vuelve, como comúnmente decimos nosotros, se vuelve a rajar estando ahí? No, ya no lo quiero. Pero Bernabé le dijo, no, yo lo voy a llevar. Y se lo llevó él. Y después vemos cómo este gran muchacho, que ahora lo vemos que hasta él escribió uno de los libros ahí, que es el libro de Marcos. Escribió el libro de Marcos ahora. ¿Pero por qué? Porque fracasó una vez, que hasta el mismo apóstol Pablo no lo quería. Él no se dejó intimidar. ¿Por qué? Por ese fracaso. Él siguió adelante. Dijo, no, tengo que seguir adelante. Tal vez animado, ¿verdad?, por grandes hombres de Dios. Por eso es tan importante que nosotros animemos a aquellos hermanos nuevos que quieren echar ganas. Mira, tú puedes con la ayuda de Dios. Mira, Dios te va a ayudar, Dios te va a equipar de eso. Si Dios te está llamando es porque hay un tremendo talento en ti. Pero ¿cuántos muchas veces cristianos que ya tenemos tanto en la obra de Dios, en vez de ser de ánimo a aquel, lo desanimamos? Si él ya va con un temor de fracaso, hay hermanos que todavía le dicen, no hombre, mira, no, yo creo que no la vas a hacer, mira, yo creo que te falta más, mira, que yo creo que... Y empiezan a decirle, y este muchacho, esta persona que tiene poco en las cosas de Dios, o que va a iniciar algún ministerio, empiezan a desanimarlos. ¿Por qué? Porque hay temor que el fracaso, hermanos. Temor en el fracaso cuando uno no se agarra de la mano de Dios. Y Juan Marcos, él no se dejó intimidar por este tremendo hombre de Dios que era Pablo, sino que él siguió adelante, y después, más adelante vemos, ¿verdad? Por falta de tiempo no lo vamos a ver por ahí, pero después vemos que después el mismo apóstol Pablo más adelante dice, tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para la obra de Dios. Cuando antes no era útil, ahora que era útil. ¿Por qué? Porque él no se dejó llevar. ¿Por qué? Por el temor al fracaso, hermanos. No tengamos temor al fracaso. Hay que seguir adelante. Con la ayuda de Dios vamos a tener victoria. Y como la tuvo Juan Marcos, tuvo una tremenda victoria. ¿Por qué? Porque él no se dejó intimidar. ¿Por qué? Por el fracaso. Vemos ahí en 1 de Samuel 14, 1 de Samuel 17:46, dice Jehová, fíjense bien, dice ahí, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Quién está hablando aquí? David. ¿En qué estaba hablando? En un sentido de victoria. Cuando David fue a pelear contra Goliat, este tremendo gigante de los filisteos, sus hermanos le decían, sus hermanos lo desanimaban, inclusive hasta el rey Saúl lo desanimaba, y todos, nadie confiaba que Dios iba a dar la victoria a través de este jovencito. ¿Por qué? Porque ellos tenían temor del fracaso. Pero hubo un muchacho, un adolescente, el cual dijo, no. Dios no me ha puesto aquí para fracasar en la obra la cual Él me ha puesto. Y Él me va a dar la victoria. Él no fue con temor al fracaso. Él fue con ayuda de Dios. ¿Para qué? Porque Dios le iba a dar esa tremenda victoria. Así que no nos olvidemos de eso, hermano. Dios está ahí, Dios nos va a ayudar. El temor de fracaso al fracaso no está en nuestro vocabulario como cristianos.
Dios nos va a ayudar con eso. Y vamos a ver otro ejemplo. En Josué 8:1 dice, cuando Josué estaba ahí todo desanimado, fíjense bien, él había ya ido a pelear, había ido con esa tremenda victoria cuando ellos tumbaron, pues Dios tumbó, ¿verdad?, las murallas de Jericó, una tremenda victoria, un tremendo avivamiento, y después fueron a ellos a conquistar el pueblo de Ai, y dijeron, bueno, no van a ir muchos soldados, vamos a ir, yo sé que es más fácil, y fueron solamente una pequeña cantidad de soldados, y resulta que fueron vencidos, porque hubo pecado en el pueblo. Vamos a ver, Acán había cometido pecado juntamente con sus hijos, y después vemos ahí, pero lo que nos vamos a enfocar en esto es que cuán terrible, hermanos, es cuando uno viene de un fracaso, hay un temor aún más duro que uno vaya a fracasar. Pero ¿qué fue lo que pasó con Josué? Josué se sentía triste, tal vez duro, esa situación, porque habían venido de un fracaso, de una tremenda derrota. Él estaba humillado y diciéndole, Señor, ¿por qué? Vamos a ir a pelear contra ellos, Señor, pero ¿qué es lo que va a pasar? Dios le está diciendo ahí, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, y toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo y toda la ciudad. Iban a ir a pelear otra vez con ese pueblo, el cual había sido derrotados. Un tremendo temor del fracaso de todo el pueblo, juntamente con su tremendo líder que era Josué. Tan rápido muchas veces se nos olvida esas tremendas victorias que Dios nos ha dado. Cuando venga el temor al fracaso, recuerda esas victorias que Dios te ha dado atrás. Recuerda, nunca olvides esas tremendas victorias que Dios te ha dado. Y así como Dios te dio esas victorias atrás, Dios te va a dar esa victoria adelante también. Pero solamente necesitamos, dice, confiar en Él. La victoria nos la da Él. El fracaso puede quedar en el olvido. Ya nos podemos olvidar del fracaso cuando miramos hacia el frente y sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Dice ahí en 1 Samuel 23:17, David dice y le dijo, no temas, no te hallará la mano de Saúl mi padre, ni te terminará sobre Israel. Yo, segundo después de ti, y aún Saúl mi padre, así lo sabe. Palabra de ánimo vino ¿de quién? De Jonatán. David estaba triste porque el rey Saúl quería matarlo. Pero aquí viene la palabra de ánimo ¿de quién? De Jonatán, el hijo de Saúl, el cual dice que era un tremendo amigo de David. Y ahí vienen esas tremendas palabras de ánimo, la cual él no olvidó, y eso es de ánimo, hermano. Vamos a animar a aquellos hermanos que tienen una tremenda obra por delante. Vamos a animarlo a decir, mira, no temas al fracaso. Vamos a seguir adelante en Filipenses 3, 13 al 14, dice ahí, que no tengamos temor, dice, temor. Yo mismo no, fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Vamos a olvidarnos de todo eso, hermano. Vamos a olvidarnos, ¿verdad?, de los fracasos que pasaron. Vamos a olvidarnos de todo aquello que ya pasó, que muchas veces el enemigo viene a recordarnos, pero recuerda lo que pasó, recuerda lo que te sucedió, recuerda aquello, cómo fracasaste en aquella situación, recuerda cómo, mira tú, cuando fuiste tal vez a ganar almas y tocaste la puerta, recuerda cómo fuiste avergonzado esa primera vez que fuiste, recuerdas que no tenías palabras para hablar, recuerdas, ¿verdad?, que tú agarrabas la Biblia y no sabías para dónde ir, recuerda eso. El enemigo te está haciendo ver ese temor que al fracaso, pero no, dice el apóstol Pablo, olvidando todo lo que quedó atrás. Vamos a olvidarnos de ese fracaso que tal vez tuvimos, esa situación difícil que tal vez a veces el enemigo viene a recordarnos. Vamos a olvidarnos de eso y vamos, dice el apóstol Pablo, extendiéndome a lo que está
adelante y ya no va a haber fracaso. Como padres, como hijos, tal vez como padres hemos fracasado, como hijos hemos fracasado, pero siempre Dios es un Dios de una segunda oportunidad. Y el temor al fracaso va a diluirse cuando nosotros confiamos en el Señor, no en nuestra fuerza. Vamos a confiar en el Señor. Si confiamos y nos agarramos de la mano de Dios, el fracaso no está garantizado. La victoria está ahí. Como te digo, ¿cuántos de nosotros no hemos fallado? No falla aquel que nunca intenta algo, hermanos. No falla aquel que nunca intenta hacer algo. El fracasado siempre va a estar ahí porque siempre va a tener temor al fracaso. No va a querer enfrentar las cosas. Pero vamos a intentarlo, vamos a hacerlo y Dios nos va a ayudar. En Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse un nombre nuevo, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y así por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama fuera de ti, dice Israel, tú eres mío. Porque dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Dios, porque Él nos compró. Si Él nos compró, hermanos, Él jamás nos va a dejar que fracasemos. Seamos de su propiedad y nunca vamos a fracasar nosotros, porque su mano nos tiene sostenida, nunca. Ahí podemos también tener un ejemplo de Timoteo. Timoteo, él estaba propenso también a fallar. Dice en 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de mi Dios. Timoteo falló un tiempo en que él falló. Él no estaba dando el testimonio que debería de dar. Él no estaba ahí tal vez apoyando a Pablo. Él falló, pero después Dios lo usó más adelante, él olvidando todo eso, y él siguió adelante. Timoteo tuvo miedo al fracaso, tenía grandes dones, tenía grandes talentos, pero el temor lo paralizó cuando él necesitaba que él estuviera ahí. El temor muchas veces, como te digo, nos paraliza de muchas cosas, pero Dios después, ahí el apóstol Pablo, él daba consejos a Timoteo, no, sigue adelante, mira, recuerda, ¿verdad?, de dónde vienes, el linaje de donde vienes, recuerda de tu mamá, recuerda de tu abuelita, que ellos te enseñaban la palabra de Dios, recuerda todo eso. Lo que estábamos diciendo es que tienes que recordar todo eso para seguir adelante. Y por último, ya para terminar, temores a los fenómenos naturales. Hay mucha gente que tiene temor a los fenómenos naturales, a los truenos, a las tormentas y a todo lo que produce todo eso, ¿verdad? Pero Dios nos va a ayudar para que nosotros no tengamos temor con eso. El propósito de todo eso, la naturaleza, todo está en las manos de Dios. Por falta de tiempo, en el Salmo 46:1-3, la naturaleza no se escapa de las manos de Dios. Dios está en control de todo eso. Si vemos la tormenta que vino a los discípulos cuando ellos estaban ahí, Dios está en control de todo esto. No nos olvidemos de todo eso. Dios está en control de todas las tormentas, los huracanes, los grandes, como te digo, a veces tormentas o catástrofes naturales que vienen. Dios está en control de todo eso. Dios está en control de eso. No debemos de tener temor de todo eso. Ahora ya vimos todos los temores que hemos pasado. Temor a los enemigos, temores a la inseguridad, temores al fracaso, temor a la soledad, temor a los efectos naturales, a las tormentas naturales, a todas las catástrofes naturales, los fenómenos naturales que pueden pasar. ¿Cuál es tu temor que tienes hoy? Llévalo al Señor y Dios te va a ayudar para que puedas vencer eso. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Ayúdanos a poder vencer todos esos tremendos temores que vienen a nosotros. Pero sabemos que con tu ayuda, con tu palabra y el Espíritu Santo morando en nosotros nos va a ayudar. Ayúdanos en todo eso, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a seguir la próxima semana con otro estudio de ¿qué? De la escuela dominical. Así que nos esperamos la próxima semana y Dios les bendiga. Gracias.